Y retomamos el debate sobre vivienda en el programa de hoy y nos habíamos quedado con el peso de la historia o el cuento de los tres chanchitos y la casa de ladrillo. ¿Qué pasa con el ladrillo y la psiquis uruguaya? Yo decía que siempre cuando hablamos de vivienda tenemos que ver el tema cultural de los pueblos. Yo les voy a contar una anécdota. Una vez estaba en Paraguay yo con campesinos y un arquitecto les estaba explicando a los campesinos, bueno, el plano, ¿no? Y le decía, acá va a ir el comedor, acá va a ir la cocina, y el campesino pedía la palabra y decía, ¿tiene árbol? Entonces el arquitecto le dijo, momento, seguimos con la vivienda y el living, perdón, ¿va a haber árbol? Entonces el arquitecto ¿Dónde dice, era? pero ¿por qué molesta con el árbol? Estamos hablando de la vivienda. El aire acondicionado de los pobres en Paraguay con 43 grados de calor La sombra. es la sombra. Entonces, todo esto es como nosotros. Si usted le pregunta a 100 uruguayos, 80 le va a decir que le gusta el ladrillo. ¿Eso quiere decir que no se pueden construir con bloques como también construimos? Sí, pero las tecnologías que vienen de otros países hay que verlas. Si a la gente le gusta una vivienda, uno lo hace para toda la vida en general. Entonces, pueden ser buenas al gusto de la gente, pero hay que ver eso. Y por más que se han traído tecnologías nuevas, porque no digamos que esto es una propuesta hoy revolucionaria, porque esto ya está desde hace muchos años. Juan Pablo Terra fue uno de los impulsores de ello. La vivienda de la construcción tradicional sigue marcando el ritmo, digamos. ¿Pero es por el amor al ladrillo o es porque... No, mire, y aquí la pregunta, ¿no? Finalmente, para una persona que quiere construir su casa, ¿qué le va a salir más barato? Contratar, no sé, a una empresa privada que lo haga y se mete en un préstamo con un banco y pagará de por vida, total, como es su casa para toda la vida, no le importará o lo podrá financiar y administrar, o plantearse construcción mediante una cooperativa. Bueno, a la cooperativa de vivienda de ayuda mutua, en general, las compañeras y los compañeros que se integran son gente sin capacidad de ahorro. Es un modelo que tenés que ir a trabajar para construirla. Y está bien para todo ese sector. Hay otros sectores que pueden tener dinero como para comprar llave en mano. Es decir, la vivienda no va a ser todo el país cooperativas de vivienda. Hay que tener varios programas, como este país tuvo. Y tiene cooperativas de ahorro, tiene cooperativas de ayuda mutua, tiene llave en mano. En fin, no se puede decir que este país no ha hecho nada en vivienda. Es un error. El problema es que se decapitó el fondo, como dije, y después los problemas que tú planteabas. Hay que administrarlos bien. Yo creo que si se administra bien un fondo, puede funcionar. Y no es un problema imposible hablar de 70.000 viviendas. Bien. No estamos hablando ni de 10 millones de unidades habitacionales ni nada. Ahora, hay que tener voluntad política para hacer eso. Yo no entiendo cómo puede decirse que se va a priorizar la vivienda y hay un recorte del 27% en el presupuesto que ya era bajo. Entonces, ese es el problema. Siempre volvemos al mismo cuello. Sobre qué le gusta a uno, qué no le gusta, bueno, los gustos son variados. Yo lo que dije es que en general el uruguayo gusta de eso. Bien, la última sobre el tema cooperativismo, digamos, para después volver un poco al eje del debate. De alguna manera tiene una lógica, supongo yo, el cooperativismo de compromiso, ¿no? No solo es ayuda mutua, es también el compromiso. ¿Y cómo opera eso ante esa realidad que vemos de mucha casa abandonada? A su vez de mucha casa construida, pero también de mucha casa abandonada. ¿FUCBAM hasta dónde llega? Bueno, nosotros con una cartera de inmuebles que hay de la Intendencia hemos reciclado muchísimas casas abandonadas. Las casas abandonadas son un gran negocio para el latifundista urbano, para el que tiene muchas casas. A ver. Claro. Tú esperas que llegue el desarrollo, que lo hacemos todos y todas, ¿no es cierto? Y ese valor sube si hay más líneas de ómnibus, si hay un shopping cercano, si hay servicios, escuelas, liceos. Ese es el gran negocio que hay. Yo quiero decir esto. ¿Ustedes creen que hay un solo Montevideo? No. Por supuesto que no. No hay un solo Uruguay, no hay un solo Montevideo. ¿Cuál es el muro? Avenida Italia. Avenida Italia, hacia el mar, es un Montevideo espectacular y con todos los servicios. Avenida Italia para el otro lado, no. Fíjense una cosa. Yo vivo en Camino Carrasco entre Oncativo y Bolivia.
una cooperativa de vivienda de 213 familias. Tenemos 4 contenedores. 4 contenedores para la basura. En Arocena, desde los portones a una cuadra, con una escuela, 3 viviendas de la derecha y 8 de la izquierda, hay el mismo número de contenedores. No corresponde. Los servicios no son lo mismo. Pero, eso, perdón, pero ¿qué quiere decir? Quiero decir que la ciudad no es igualitaria. ¿Pero qué quiere decir lo de los contenedores? ¿A ustedes les Estoy alcanzan? diciendo que hay otro... ¿Pero ¿A ustedes les alcanzan los 4 contenedores? No, claro que no. Y hemos pedido más y ahora se van a llevar más. Es un Nos han problema de gestión municipal. No, es eventualmente. un problema de visión De distribución global de servicios, que existe de hoy. los servicios. Sí. Gestión. De los servicios, porque también no es lo mismo. Fíjese una cosa, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el ómnibus que va más vacío de Montevideo? Le pregunto a usted, ¿cuál es? Yo qué sé. No, Ni idea. el 121. El 121. Es que depende de qué zona la transites, porque hay zonas que va lleno. No, o no, sea, pero depende muy de poquito. por dónde estés andando. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? El 121. Ahora, subirse a un 113 no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Es otro Montevideo. Igual que en los servicios. Fíjense que a las escuelas le han puesto de, ¿cómo le llaman? De cuestión crítico. Contexto crítico. Terrible. Era como en aquella época que nos decían los de primero lento. Esto es terrible y pasa en este país. Lo que no entiendo es a dónde quiere No, ir, quiero porque- llegar, porque es quiero distinto llegar. el balneario Salinas que el balneario Punta del Este. Quiero por ejemplo. llegar, Son distintos. quiero llegar a que no es un único Montevideo, cuando hablaban. Tú que hablaste de su... No es un único país tampoco. No, pero no es un único Montevideo. Entonces, no se puede mirar con el mismo prisma. Por ejemplo, si nosotros vamos a batir el déficit habitacional, tenemos que construir para los sectores más modestos de la población, desde el Estado. No se puede, porque el que tiene para comprar, perfecto, lo compra. El déficit está en los sectores que no tienen posibilidad. Bueno, pero eso en eso creo que hay consenso, ¿no? Cuando hablamos de déficit Vamos a habitacional, ¿de qué estamos hablando? Hubo programas y hay programas que no atienden a esos sectores. A ver, Ahí para este lado, metiste Alfredo. el dedo en la llaga, porque para mí un tema central de vivienda son los asentamientos. Los asentamientos han crecido y se han mantenido y ningún gobierno ha podido combatirlo desde el punto de vista. Es decir, Fuquan fue solución para un grupo de gente importantísimo, laburante, gente que no tenía plata. Es decir, ¿no hay un modelo para combatir los asentamientos tipo Sí, Fuquan? se ¿Por los qué ha no se ha llamado- jugado con eso? Se los ha llamado Cooperativa de Franja 1. ¿Ustedes se acuerdan cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle impulsó los núcleos básicos evolutivos? Sí. Que yo le digo dietéticos, porque con 7 hijos vivir en 21 metros cuadrados teníamos que adelgazar para entrar, ¿no es cierto? Bueno, ese fue el núcleo básico evolutivo. Se lo dieron todos a las empresas, llenaron el país. Con el mismo dinero que se le daba a la empresa para un núcleo básico evolutivo, lo pueden ver en la Quinta de Valle, Cooperativa Leandro Gómez, 82 metros cuadrados de construcción. Cobión 1, 72 metros cuadrados de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, y para sectores, muchos de asentamientos, nacidos en asentamientos. Hoy en día este problema grande que hubo con el asentamiento de Nuevo. Santa Catalina, Nuevo Amanecer. bueno, con Ahí va. orgullo podemos decir que hemos organizado 4 cooperativas de vivienda con familias que han querido el modelo, otros se han quedado allí. Se refiere al Bueno. caso del desalojo que fue suspendido finalmente. Exacto. Y tenemos una, en cuanto a eso, es decir, ahí se trata para esos sectores que también la ayuda mutua corresponde. Bien. Es decir, es factible. Pero en el gobierno de izquierda no se aceleró eso. No se utilizó de otra manera para poder eliminar gran parte de los Bueno, asentamientos. yo te diría que el gobierno de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea, tiene que tener una política global para los asentamientos irregulares. No se arregla fácilmente. Porque miren, el consenso de Washington en vivienda dice que hay que darle la propiedad a los asentamientos. ¿Suena bien o no? Suena lindo, ¿no? Depende. Ah, muy bien, depende. Bueno, ahora dicen que le van a dar la propiedad. ¿La propiedad de qué? De estas viviendas. Pero además hay un problema que no Le se está dando puede la negar. perpetuidad en el asentamiento. Claro. Vamos a seguir generando guetos de pobreza.
A ver, Vero. que no es lo mejor. Bueno, sí, concretamente usted decía que esto es un tema de los gobiernos, de las estructuras del Estado, ¿no? Pero el banco hipotecario se vio totalmente transformado. El plan Juntos fue insuficiente y la Agencia Nacional de Vivienda tampoco logró responder a ese sector de trabajadores que no tenían ahorro previo. Tampoco se incentivó las cooperativas como ustedes mismos demandaban que se incentivaran los proyectos cooperativos. Entonces, realmente creo que... Que te preguntás si es finalmente una utopía o una realidad posible. me pregunto si solamente es un tema de recursos, porque estamos hablando de un momento donde los recursos económicos estuvieron. No había Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, pero el Fondo Nacional de Vivienda era un instrumento que se eliminó. Habían presupuestos... Se podría haber vuelto a todavía instaurar. presupuestal. Muy bajos, muy Pero- bajos. pero- El propio Frente Amplio hace poco lo reconoció. Bueno, pero a eso apuntamos. Me parece que el Frente Amplio no ha hecho una autocrítica al respecto de teniendo una coyuntura económica mucho más favorable que la que hoy se tiene, incluso en el contexto de pandemia, no se reformuló la estructura de la vivienda. Yo no tengo duda de eso. Es más, hace poco el senador Andrade dijo de que si hubiera triunfado el Frente Amplio en el programa, planteaban duplicar la partida presupuestaria que había. Es decir, todo el mundo reconoce que no se invirtió lo suficiente en vivienda. Porque los milagros no existen. No solamente que no se invirtió, sino que no se miró a ese sector que usted mismo describía, que es el que no tiene ahorro previo, porque la Agencia Nacional de Vivienda tenía propuestas, pero tú tenías que tener un 5% o un 10%. Eso no es muy difícil para el trabajador que vive día a Pero la día. explosión de los asentamientos que se dio en los 90 y que continúa, ¿por qué se dio? La gente va a vivir al asentamiento por falta de trabajo, porque no puede alquilar. Es decir, los problemas son múltiples. No es solo el problema de la vivienda. Entonces, para atacar ese problema, se necesita sentarse mucha gente. La Facultad de Arquitectura, la Universidad, el Ministerio de Vivienda, las intendencias, tienen que trabajar en eso. Por ejemplo, ¿se hicieron realojos? Se hicieron. ¿Se le dieron préstamos a cooperativas? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿fue suficiente? No. No ha sido suficiente. Bien. Porque ¿saben una cosa? La vivienda siempre se ve al margen de la salud y la educación también. Son agendas distintas. Sí, a mí Por un me lado. dio gracia cuando usted dijo dejar esto circunscrito a un debate presupuestal y pedirle que compita con educación y salud. Y uno, pero vivienda es básico, ¿cómo no? Bueno, ahí está. Pero siempre se lo ve separado, ¿no? Hablemos de salud, hablemos de educación. Miren, nosotros tenemos algo extraordinario en este país que es la enseñanza pública. Y el pibe puede ir a la escuela. Tenemos hospitales públicos y grandes hospitales, hermosos ahora. Pero si ese pibe va a la escuela, pero llega a la casa y vive hacinado, no le podemos pedir después rendimiento en los deberes escolares, porque ese pibe no tiene las mismas condiciones para hacer los deberes que el otro, que tiene, con todo derecho, su cuartito para hacer los deberes. Entonces, la vivienda está íntimamente ligado a la educación y a la salud de un pueblo. El día que los gobernantes entiendan eso, hemos dado un paso adelante. Juan Pablo Terra, que fue un arquitecto muy famoso, fue uno de los propulsores de la Ley Nacional de Vivienda del 68. Y él planteaba un elemento que es clave. Tiene que haber dos cosas para resolver el problema de la vivienda. El primer problema, que el fondo se mantenga. Y el segundo problema, abrir varios programas. Porque no todo el mundo tiene la misma necesidad de vivienda. Está claro. Le agradecemos muchísimo por su presencia hoy y nos quedaremos esperando a ver qué respuesta hay por parte de la actual ministra de la propuesta de reactivar el fondo. El agradecido soy Obviamente yo, no va a ser la solución mágica, pero bueno, es empezar por algo, ¿no? Les agradezco todas las... Y ojalá, Victoria, se dé lo que planteaba de la cartera. Imagínense quedarnos con el terreno del tengo más batallón nada, de ¿no? ingenieros. No puedo decir más por nada. ejemplo, o el club naval, o el campo de golf. Bueno, sería extraordinario. Así que yo agradezco el debate y los felicito por el programa a todos. No, y por todas. favor. Muchísimas gracias. Gracias, ¿Qué- Victoria. ¿Qué te quedó trancado? No. Porque queremos cambiar el tema. Todos tenemos cosas No, pero trancadas. Tiene creo que mucho nos trancado. No, nos quedamos con todos, pero yo lo escucho al señor y lo escucho hablar desde la política y desde cierto resentimiento. Porque ha hecho muchas veces hincapié en los barrios, el 121, Carrasco, la periferia y el otro Montevideo.
y ha hablado de política, ¿sí? Me mira con cara sorprendido. No, Y ha- porque no es Y ha hablado de resentido. política porque 3 o 4 veces hizo referencia a los 90 y la crisis del banco hipotecario y los asentamientos que crecieron en los 90. Y yo lo que quería... ¿Es verdad nada o no es más- verdad? Espere. ¿Es Y yo- verdad o no? Porque Lo único pará. que yo le quería recordar es que gobernó el Frente Amplio 15 años, ¿sí? Gobernó el Frente Amplio 15 años y hace 35 años que la Intendencia de Montevideo está en manos del Frente Amplio. Digo, para que no se olvide que de repente las omisiones no están solo en la década de los 90, sino que son bastante más recientes las omisiones y las carencias acaba de habitacionales. Y la explosión de los asentamientos no es de los 90. La explosión de los asentamientos, más de 200 asentamientos solo en Montevideo, son de hoy. No. Responde Mira, nuestro invitado y cerramos, ¿les no, parece? yo Porque le- si no, yo se le nos voy a va el diablo del responder. debate. Porque él le habla al Frente Amplio. Yo le hablo a usted. Aparente- No, pero le hablo a yo- usted. Yo le voy a decir. En base a lo que no usted dije habló. ninguna mentira. Dije todas verdades. Medias. No, ¿cuál, por ejemplo? Y bueno, ¿Cuál? ¿Que como las Pocito no es lo mismo los problemas que se Piedras generaron- Blancas? Los problemas se generaron en la década del 90. En la década del 90 se generaron los asentamientos irregulares de este país. Bueno, termine. Es porque si no ilógico. El que no se fija, perdóneme y con todo cariño se lo digo, y después esto de resentido, yo soy un enamorado de la vida. Yo peleo todos los días por la gente igual que tú. Y lo de resentido, no. Amo a la humanidad y amo a la verdad. Por eso digo que no es lo mismo el 121 que el 113. Y no es lo mismo ser obrero de una fábrica que ser el dueño. Gracias. Está muy claro. Y también lo sabe Marguerite. Yo creo Tiene que que dar en real- manija. No, yo creo que Marguerite se refiere paramos, dar a manija. que nuestro Paramos. invitado No. hizo referencia, y es verdad, Podría mayormente seguir a lo que fue eternamente la esta década del discusión. 90 que a las posibles omisiones de los últimos 15 años. Pero, pero- creo que Margarita también sabe de Yo memoria. entendí que lo de pasó los en ese contenedores, eso es un palo más grande a la intendencia. Del En fin, me quedo con el último mensaje de nuestro invitado, que fue: ojalá los gobernantes en general entiendan lo que se necesita para realmente poder llevar adelante políticas de vivienda. Ojalá. Bien, gracias por habernos acompañado. Y antes de cambiar de tema, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado esperando por allí, les recuerdo que la óptica Estela